Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a mis senadoras y, por supuesto, a todos los medios de comunicación. Para México es sumamente relevante el tratado con Estados Unidos y Canadá. Por eso nuestro grupo parlamentario del PAN lo votamos a favor hace poco más de un año y apenas el pasado lunes aprobamos las leyes reglamentarias para su aplicación. El día de ayer, finalmente el TEMEC entró en vigor. Lo celebramos puesto que era urgente, por lo menos enviar una señal de confianza a los inversionistas y contar con una importante herramienta para reactivar nuestra economía. Celebramos también que el presidente haya cambiado de opinión y que por primera vez en 19 meses decida realizar una visita a otro país en su carácter de mandatario. En lo que sí no estamos de acuerdo es que este sea el mejor momento para ir a Estados Unidos. Es un error que el presidente acepte una invitación con un tinte más de un mitin político, un mitin electoral en favor de Donald Trump que una reunión de trabajo. No hay que olvidar que el presidente Trump ha hecho innumerables ofensas hacia las y los mexicanos. A nosotros no se nos olvida sus expresiones en donde califica a los mexicanos de violadores, criminales y traficantes. Cuando ha dicho que no somos sus amigos, mucho menos se nos olvida de su insistencia con el muro y que todavía quiere que lo paguen los mexicanos. Ahora que si el presidente López Obrador insiste en ir, debería tener una agenda de visita de Estado. Hay muchos problemas, retos y oportunidades que atender en nuestra añeja, fructífera, pero también tensa relación con Estados Unidos. Esperamos, al igual que todos los mexicanos, que nuestro presidente cumpla con lo que prometió y tenga una postura firme, propositiva, en donde defienda con valor y con dignidad nuestra soberanía. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Gina Cruz, por favor. Muchas gracias, Sergio. Nuevamente los saludo. Saludo a los medios de comunicación que nos acompañan. Y en este sentido, quiero compartirles que consideramos que un viaje de trabajo no es suficiente para estrechar los lazos de cooperación con base en el respeto y la confianza mutua. Esta reunión más bien parece ser parte de una gira permanente de campaña por parte de los dos presidentes. Es por ello que el viaje debe elevarse de nivel para que sea una visita de Estado y no una gira presidencial. Esta visita debe atender una agenda de trabajo amplia en donde se contemplen aspectos como, por ejemplo, un encuentro con liderazgos del Congreso estadounidense, que es un actor protagónico en la relación entre México y Estados Unidos. En buena medida, del Congreso dependen temas cruciales que implican la aprobación de recursos. Es el caso, por ejemplo, de los proyectos de cooperación con Centroamérica, las iniciativas y programas de cooperación contra el crimen organizado y asuntos centrales de la agenda migratoria. Son las y los legisladores estadounidenses, además, quienes determinaron aprobar el TEMEC recientemente. Sería apenas razonable incluirlos en la agenda. Desde que inició esta 64ª legislatura, no hemos tenido una sola reunión parlamentaria con nuestro vecino cercano y así hemos tenido 2 encuentros con el vecino más distante que es Canadá. En segundo término, debería tener un encuentro con organismos financieros internacionales, empresarios y think tanks. La delicada situación económica del país, la grave perspectiva a futuro por los estragos de la pandemia y la errática política económica, energética, ambiental y de atracción de inversión exigen un trabajo de cabildeo y toma de decisiones al más alto nivel para darle certidumbre jurídica a las inversiones y a las propiedades, así como mejorar el clima de negocios en nuestro país. El empresariado y los centros de pensamiento con sede en la capital estadounidense, creo que serían importante que fueran parte de la agenda del presidente López Obrador. En tercer término, un encuentro con Justin Trudeau, en el caso de que asistiera el primer ministro canadiense o a alguna alta autoridad de ese país. El presidente López debería dar la máxima prioridad a tener un encuentro trilateral. La relación con Canadá no solo es estratégica desde el punto de vista comercial y de inversión, sino también en relación con la cooperación de ambos países en el ámbito multilateral y proyectos específicos de gran importancia.
como es el programa de trabajadores agrícolas temporales y que está siendo objeto de una revisión importante por parte de las autoridades canadienses luego de la muerte de algunos jornaleros, entre ellos 2 mexicanos después de haber contraído COVID. En cuarto término, proponemos un encuentro con Joe Biden. El presidente de la República ha reiterado que su visita no tiene ningún trasfondo político, partidista y que no se reunirá con candidatos. Bueno, en realidad se reunirá con uno que es el actual presidente Donald Trump. La decisión de no reunirse el candidato del Partido Demócrata puede interpretarse como un acto de campaña que, si bien no es castigado por las leyes norteamericanas, sí puede tener consecuencias adversas para nuestro país, ya que si los demócratas no ganan la presidencia, sí podrían llegar a ser una fuerza relevante en ambas cámaras. Es por ello que una reunión con el candidato demócrata, hoy puntero en las encuestas, es indispensable. Durante ella podrían conversar sobre los proyectos de política exterior del candidato Biden y aprovechar la ocasión para establecer sólidos vínculos con el Partido Demócrata que se han deteriorado desde la visita de Trump a México en el año 2016. Ese sería mi comentario y estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Senador Reynoso, por favor. Gracias. Buenas tardes nuevamente a todos y a todas. A ver, lo primero que hay que dejar claro es que los compromisos políticos que haya hecho en lo oscurito el presidente López Obrador no son compromisos de Estado. Y en esta, justo en la inconveniencia de este viaje por las circunstancias del proceso que está sucediendo en Estados Unidos, insistiendo en que no es conveniente y en que debiera estar la agenda estratégica del país en otros temas, pero si aún así insiste en su visita a Estados Unidos, pues simplemente debe de considerar cuando menos, y exigimos que cuando menos aborde 5 temas. El tema migratorio. Siempre han utilizado a los mexicanos, y no ha sido la excepción el presidente Trump, el utilizar el fenómeno migratorio como una amenaza para nuestro país. El dique que hemos sido, este dique de contención de los flujos migratorios centroamericanos, no se conoce de ningún trato preferencial, de política de protección o excepción a decisiones. Entonces, que hable claro, ¿qué otros compromisos tiene López Obrador con el presidente Trump? Sería importante que aproveche su visita, si insiste en ir, en que también le pida al presidente Trump la protección para los jóvenes DACA, para estos jóvenes que fuera de su voluntad han estado en Estados Unidos y que se puedan respetar sus derechos y puedan continuar con sus trabajos y su educación. También, pues sería importante, ya que va a hacer esta visita y que ojalá sea de Estado y no en un acto de campaña, que aborde el trasiego ilegal de armas y cooperación contra el crimen organizado. Una posición de Estado plenamente compartida con todas las fuerzas políticas de México tiene que ver con exigirle a Estados Unidos resultados en la lucha contra el trasiego ilegal de armas a México. Y el compromiso del presidente de Estados Unidos sería fundamental para avanzar en una agenda de cooperación equilibrada. También sería importante que el presidente López Obrador le platicara al presidente Trump en esta visita por qué ordenó liberar a Ovidio cuando había una orden de extradición hacia Estados Unidos. Espero que le tenga respuestas al presidente Trump. Pero es importante, por supuesto, el comercio y la inversión debería aprovechar esta reunión para dar seguridad a la Casa Blanca sobre el compromiso con la protección y estímulo a la inversión estadounidense en México y, por supuesto, al intercambio comercial. En materia de salud, pues a ver si aborda el tema. Tratamientos que han sido cooptados por Estados Unidos, pero también allá no hay desabasto de vacunas, allá tampoco hay desabasto de medicamentos oncológicos, que le pregunte cómo le hace para comprar. Y finalmente, el tema de cooperación con Centroamérica. El presidente de la República afirmó recientemente, el 13 de junio, que Estados Unidos incumplió con la ayuda millonaria y la inversión comprometida para el sureste mexicano y Centroamérica. Pues vaya, es el momento de que se diga en qué quedó este gran plan para frenar la migración hacia Estados Unidos. En el PAN estamos y estaremos siempre a favor de lo que le beneficia a México. Y esta visita a Estados Unidos en ningún lado le beneficia a nuestro país. Insisto, los compromisos políticos que haya hecho en lo oscurito el presidente López Obrador no son compromisos de Estado. Gracias, senador Reynoso. Para finalizar, senadora Telles, si nos hace el favor.
No se oye, Lili, no se oye, Lili. Ahí ya se escucha. Gracias, buenas tardes. Bueno, muy corto mi comentario. Es que me parece que es muy malo el timing para la visita del presidente de México a los Estados Unidos. En la vida todo es timing, más aún en la política todo es timing. El timing es un mensaje y el timing este es electoral. Me parece que el presidente de México ahora es, pues creo que el único mexicano que defiende a Trump. No recuerdo otro mexicano que esté defendiendo al presidente Trump. Pero si tienen esta amistad tan grande, el presidente López Obrador y el presidente Trump, pues sería muy bueno que se tradujera en hechos, no solo en palabras. Y lo que me parece que sería una muestra de amistad y de buena fe hacia México es que Trump pare la construcción del muro. Si ya hay una amistad entre ambos presidentes, que esa amistad se traduzca en un beneficio para los mexicanos. Ese muro nos ofende a todos los mexicanos. Y además de que se necesita que se pare por dignidad, por salvaguardar la dignidad de nuestro pueblo, para evitar el desastre ecológico que va a provocar ese muro entre ambos países. Que se haga valer la amistad entre ellos dos, que se haga valer el presidente López Obrador como un defensor del presidente Trump en hechos, en que se pare la construcción del muro. Ese es mi comentario. Muchas gracias, senadoras. Empezaremos con nuestro listado de preguntas. Tiene la palabra Rubén Feital. Rubén. Hola, buenos días, senador, senadoras. ¿El presidente o de parte de la presidencia les ha hecho una invitación o saben si el presidente va a ir acompañado por una delegación a esta visita a Estados Unidos? Y para la senadora Reynoso, lo que sucedió ayer en Guanajuato, pues ya desde hace rato están prendidos los focos rojos y el gobernador pues solo emitió una condena a través de sus redes sociales. ¿Ya se le está yendo el estado de las manos? Gracias. ¿Quién nos ayuda, senador Curi? A ver si hay delegación, si hemos recibido invitación. Fíjate que si algo ha sido una constante de este gobierno federal es no ver, no saber y no buscar alianzas con la oposición. De hecho, en el Senado de la República nunca hemos sido invitados a Palacio Nacional para poder tener una plática directa, para ver los problemas serios que tiene el país. Y desgraciadamente en este tema que es tan importante y que el Senado es responsable de la estrategia de la diplomacia, de la relación exterior de nuestro país, no hemos sido ni siquiera tomados en cuenta. Pero eso no nos va a dejar de poder buscar lo mejor para nuestro país, donde lo que estamos viendo desgraciadamente es que se va a un meeting electoral para el presidente Donald Trump. Me gustó algo que dijo Lili, que la verdad es cierto. El único mexicano que apoya a Donald Trump es Andrés Manuel López Obrador. Senador Reynoso. Sí, mira Rubén, incluso uno de los temas que yo mencionaba que es importante abordar es el tráfico de armas. A Guanajuato, como a todo el país, le ha hecho mucho daño la delincuencia organizada. Y lo vemos cada que hay acontecimientos tan desafortunados como lo que sucedió el día de ayer. Dos características: delincuencia organizada y armas exclusivas del ejército. Y por eso es que le hemos pedido a la Fiscalía General, al Ejecutivo Federal, que haya sí una coordinación, pero también un replanteamiento de la estrategia. La seguridad no está dentro de fronteras. La seguridad va más allá de las entidades y sin duda nos duele lo que está sucediendo en Guanajuato. Pero también hay que decirlo, solos no vamos a poder combatirlo si no se asume un compromiso real y un compromiso formal para poder combatir aquellos delitos que más le están doliendo al país y en donde no estamos exentos. Delincuencia organizada, utilización de armas exclusivas del ejército y que por supuesto el tema del narcotráfico está en medio del desastre que está pasando en el país.
Senadora, pero ¿por qué apenas están solicitando el apoyo del gobierno federal cuando antes se ha negado el gobernador a colaborar o a recibir ese apoyo del gobierno federal? Incluso el propio gobernador, pues él mismo se lo dice, que él no acude a las reuniones de seguridad con el presidente. Entonces, ¿por qué ahorita sí y antes no? No, a ver, hay que dejar claro, siempre se ha pedido la colaboración, siempre, no solamente en estos últimos días. Siempre se le ha pedido el apoyo, nos retiraron a la Marina en el estado de Guanajuato, siempre se ha tenido, por ejemplo, con la región militar en Irapuato, una coordinación, pero no es suficiente lo que se puede hacer de coordinación desde el estado. Y en las reuniones de seguridad asisten los actores y los responsables de las estrategias. La estrategia no la establece para la seguridad, no la establece un gobernador, se establece de manera conjunta con las áreas correspondientes. Y por eso es el planteamiento y revisar la estrategia en el país de seguridad es la correcta o se tienen que hacer ajustes en la estrategia, más allá de las personas. Senadora Gálvez, por favor. ¿Ustedes se acuerdan de la foto de Felipe Calderón siendo encarado por una mujer, madre de 2 jóvenes en Villa de Salvácar, en Chihuahua? Cuando en un crimen similar, el presidente de la República de ese entonces le fue a dar la cara a los familiares. Porque no hay duda que este es un crimen de la delincuencia organizada. No se confundan. Si bien es cierto, el homicidio es un delito del fuero común, es responsabilidad del presidente de la República el tema de la delincuencia organizada. Ya basta de que se echen la bolita. Si hay algo que ha hecho mal el gobierno del estado y el fiscal, que lo castiguen, pero que el presidente no deje solo a los jóvenes y a las familias de Guanajuato. Sus enojos, sus vísceras, de todos, de quien sea, yo no voy a salir a defender a nadie, me parece que hoy no cabe. Lo único que cabe es que el presidente vaya a Guanajuato, platique con las madres de esos jóvenes que fueron asesinados de manera brutal por la delincuencia organizada. No nos confundamos, no fue una riña en una fiesta, fue un enfrentamiento entre cárteles de la droga. Entonces, no le acepto al presidente que se sigue echando la bolita y no asuma su responsabilidad de ir a Guanajuato y apoyar a los guanajuatenses. Muchas gracias, senadora. Rita Cerón, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escucha, Rubén? Bueno. Sergio, perfecto. ¿sí? Ok. Senadores, quien me gusta contestar. ¿Sigue después del TEMEC y en qué estatus va a quedar la comisión de seguimiento? ¿Continuará y se insistirán en que se lleve a cabo otro periodo extraordinario para avalar las diversas iniciativas que se han presentado para ayudar a paliar la emergencia sanitaria y enfrentar la crisis económica? ¿Cuál va a ser la urgencia del PAN? Si les parece bien, nada más quisiera comentar algo, Sergio, y después le pasamos uso de voz a Gina y a la güera. Adelante, senador. En el tema del TEMEC y a Lili, por supuesto. Nosotros sí queremos un extraordinario, siempre y cuando sea para la verdadera emergencia y lo importante que es lo que necesitan ahorita los mexicanos. Aquellos que se quedaron sin chamba, el mesero, el taxista que tiene una gran cantidad de problemas, la persona que tiene su pequeño negocio, es el momento de ayudar con una ley de emergencia económica. Y la vez lo hemos estado diciendo, ya van cerca de 90 días que lo estamos diciendo. Pero desgraciadamente para Morena es más importante sacar a los criminales de la cárcel, que para los cuales se le hizo un periodo extraordinario en una ley de amnistía, que verdaderamente ve la importancia y la urgencia de hacer una ley de emergencia económica para poder apoyar durante este tiempo con recursos a la micro y pequeña empresa o a aquellas personas, inclusive informales, que están quedando verdaderamente sin ninguna posibilidad inclusive de poder comer. Y ahí inclusive me gustaría que Xóchitl Gálvez, si me permite, Xóchitl, comentar lo que dijiste hoy en la mañana, de la gente que ha tenido que salir y que se está arriesgando, y todo por la indolencia de este gobierno que no quiere ver la realidad de nuestro país. Senadora Gálvez. Bueno, yo ayer les comentaba que había fallecido el yerno de mi trabajadora del hogar. Y la historia es una historia que seguramente está replicada por miles. La hija perdió su trabajo en este gobierno en Correos de México. La corrieron de manera indebida.
tiene un juicio ahí laboral. Tiene 4 hijos, de los cuales 3 tienen un problema de discapacidad. El esposo era trabajador de la industria de la construcción y perdió su empleo. Empezaron a hacer caretas y él tenía que ir al centro a buscar los materiales, no sé, quizá en tiendas medias clandestinas, y se contagió de COVID. Falleció el día martes. Mientras el presidente festejaba sus 2 años de gobierno, hay familias que están velando a sus muertos. ¿Por qué? Porque esta familia jamás tuvo un apoyo económico de parte del gobierno federal. Qué fácil decir, quédense en casa, cuando no tienen cómo quedarse en casa. Estas familias no tienen acceso a ningún tipo de programa social, ni siquiera el de personas con discapacidad, siendo que 2 de los niños son sordos. Entonces, yo lo que planteaba es urgente que ahora, ¿qué va a pasar con esta mujer con 4 hijos y viuda? Ha habido casos donde ha fallecido papá y mamá. O sea, los dramas familiares son terribles, de los que nos empezamos a enterar, y sí creo que vamos a insistir en que el ingreso básico universal o el mínimo vital sea una realidad para los mexicanos. De verdad, el presidente hoy mismo lo acaba de decir la CEPAL. La CEPAL, su amiga Bárcenas del presidente, le acaba de decir que una de las estrategias es darle una transferencia directa a las personas que han perdido su empleo, a los informales. O sea, ya no solo se lo dice el PAN, se lo dicen los organismos internacionales en el que tanto confía. Muchas gracias. Senadora Reynoso, adelante. Sí, Rita, respecto a lo que preguntabas de la Comisión de Seguimiento al TEMEC, sin duda esta comisión debe de seguir, porque la implementación, es decir, entró en vigor, pero la implementación no es de un día, tiene que haber un seguimiento y tenemos que hacer nuestro trabajo desde el Poder Legislativo. Hay un secretariado que depende de la Secretaría de Economía que le da seguimiento también desde el Ejecutivo, pero también esta es nuestra responsabilidad el poder darle seguimiento, porque además hay que decirlo, las leyes que se aprobaron no son las únicas, se estará ocupando de otra, digamos, de ajustes en otras leyes conforme vayan pasando los días y el Senado tiene que estar ahí. Por lo tanto, la comisión debe de continuar, la Comisión de Seguimiento a TEMEC. Muchas gracias, senadora. Karina Aguilar, no te veo conectada. Karina, ¿estás con otro nombre? No, aquí estoy. Listo, tienes la palabra, Karina, gracias. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Preguntarles, senadores, la senadora Antares ha exigido prácticamente la renuncia del fiscal general en Guanajuato. ¿Debe reconsiderar este tema el gobernador? ¿Debe renunciar el fiscal ante los resultados, al margen de que el crimen de ayer haya sido un crimen, el delito de ayer ha sido un delito en materia federal? Esto por un lado. Por otro lado, López Obrador acusa corrupción en el caso Mochomo. Ya se abrió incluso una investigación por parte de la Judicatura Federal en torno a los jueces. Pero ¿qué pasa con la seguridad de los jueces? Si fue corrupción o fue un tema de una amenaza que le hicieron en este caso a la juez para que saliera, ¿cómo quedan de indefensos los jueces en este nuevo gobierno, por otro lado? Y ya por último, ¿deben tener miedo los priistas o incluso algunos panistas por el regreso a esta extradición de Emilio Lozoya, quien ha acordado cooperar con el gobierno federal? Gracias. Senadora Telles. Gracias. ¿Me escuchan? La senadora Antares de Guanajuato es suplente de plurinominal. La senadora Antares está viendo cómo matan a sus paisanos y no se atreve a pedir ayuda al gobierno federal para su estado. Guanajuato también es México. Los guanajuatenses no son personas de tercera o de quinta categoría y el gobierno federal tiene que entrar a ayudar. Si el gobierno federal y el presidente de México se están viendo rebasados por la inseguridad, con más razón, un estado y un gobernador se ven rebasados por la inseguridad. Pero el que tiene los elementos, todos, para ayudar a salvar vidas, es el presidente de México. La senadora Antares lo politiza y lo lleva a un terreno de su conveniencia por encima de la vida de sus paisanos. Yo no soy de Guanajuato,
y he pedido la intervención del presidente de la República para Sonora. Igual hoy pido la intervención del presidente de la República con toda la fuerza del Estado para salvaguardar la vida de los guanajuatenses. ¿Cuánta gente tiene que morir para que dejen de llevar esto a un plano político, como esa senadora y el propio presidente? ¿Cuánta gente tiene que morir para que lleven todos los elementos que se necesiten de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército, de todo lo que puedan para ir a salvar gente? Es mi comentario. Muchas gracias. Senador Reynoso. Sí, nada más, si cree que con pedir renuncia soluciona la situación, pues quizás desde hace tiempo hubiera renunciado López-Gatell, el secretario de Salud, o el de COFEPRIS, o algunos funcionarios que no han dado resultados en el gobierno federal. Esto. Muchas gracias, senadora. Teníamos a... Perdón, Fernando. pero faltan dos temas. El tema de Machomo, de la corrupción en los ante jueces y la forma como quedan desamparados, por un lado, y por el otro el tema de Lozoya, si hay miedo de que pueda hablar de más. De los jueces, senadora Gálvez. Sí, miren, qué fácil es echarle la culpa a los jueces. Y muchas veces las autoridades no arman de manera adecuada las carpetas de investigación, lo que pasó en Guanajuato. ¿Quién filtró, quién inició el cateo antes de que se tuviera la orden? Bueno, es de lo que se tiene que investigar. Pero el juez en Guanajuato no hizo más que hacer su trabajo. Está ahorita el caso del general Tawitz, que acaban de descongelársele sus cuentas, y ya es con este gobierno, ¿eh? O sea, son los gobiernos anteriores. ¿Por qué? Pues porque no se hicieron los procedimientos de acuerdo, simplemente fue espectacular, se dijo que era parte de la delincuencia organizada, robo de combustibles, y ahorita un juez acaba de ordenar pues de que se le descongelen las cuentas. Y este es un caso que llevó este gobierno. Vamos a decir que los funcionarios de la Fiscalía fueron corruptos para que este general quedara impune su delito. Pues no sé, a lo mejor mediáticamente se dice una cosa y desde el punto de vista técnico pues no hay elementos y los jueces lo único que hacen es hacer su trabajo. Entonces creo que es muy delicado simplemente echarle la culpa al juez sin saber exactamente si al juez le entregaron los elementos necesarios o no. Y más allá de si el juez tiene o no todo el apoyo del Estado para su seguridad, pues eso lo tendríamos que garantizar de entrada, porque no están liberando a una persona común y corriente, están liberando o están condenando, diría yo, a cárteles de la droga. Entonces, creo que son dos cosas. Una es apoyar a los jueces a que tengan la seguridad y la otra es a que la autoridad presente los elementos suficientes para que los jueces puedan trabajar y no siempre ser los malos de la película cuando a veces no lo son. Y en el caso del Mochombos, pues habrá que estudiar si hay nuevas evidencias en la investigación, pues que se presenten, que se le detenga, y habrá que ver si en la pasada investigación fue incompleta. Es muy complicado dar una opinión sin tener los expedientes enfrente, pero yo simplemente digo, pues hay responsabilidad muchas veces de la propia autoridad. Y en el caso de Lozoya, pues ojalá hable, ojalá diga cómo está la corrupción, yo feliz, y que se vaya quien se tenga que ir del partido que sea. Listo, Karina, muchas gracias. Gracias. Fernando Mayolo, para la senadora Reynoso, nos dice en el mismo sentido si el fiscal Carlos Amarripa de Guanajuato debería seguir en el cargo vista la ola de inseguridad, que si nos da su opinión, por favor. Ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? Yo no soy quien debe señalar si deberá de continuar o no. Lo que sí sé es que mañana el fiscal, que además fue ratificado por el Congreso local, tendrá su propia comparecencia, fue llamado a comparecer el día de mañana en el Congreso, y creo que, insisto, más allá de las personas hay que evaluar la estrategia, hay que evaluar los resultados, hay que revisar las instituciones y eso se tendrá que hacer.
y vamos viendo cómo sale la comparecencia de quienes en todo caso tienen la responsabilidad de la ratificación o no del fiscal, que en este caso es el Congreso local. Muchas gracias, senadora. Para la senadora, perdón, Jorge Chaparro retiró su pregunta porque ya Karina la había hecho. Pasaríamos con Juan Arbizu, que nos dice, me pide hacer su pregunta y dice, para la senadora Gina Cruz, ¿prevé usted que después de la entrevista Trump-López Obrador vuelva a haber condiciones de certidumbre para la inversión extranjera en México, las cuales echó de menos el embajador de Estados Unidos? Gracias, Sergio. Juan, mira, sin duda el TEMEC es un signo de certidumbre para México. Sin embargo, las condiciones internas pues prácticamente no han cambiado. Las políticas de no apoyo a las medianas empresas y las microempresas, la cancelación de obras como el aeropuerto y otras políticas que bien lo apuntó el embajador Landau, siguen siendo un signo de mal clima para los negocios en nuestro país. La política económica y la certidumbre para las inversiones se da con acciones, no con discursos y dichos sin sustento. Y la verdad que las cancelaciones que se han estado dando en el sector energético, pues obviamente no es una buena señal. Y como ya lo han comentado, hay muchas inversiones que están prácticamente saliendo del país en virtud de la falta de certidumbre y Estado de Derecho en el nuestro. En virtud de que pues el presidente López Obrador un día amanece con con una nueva retórica y nuevas decisiones de cancelación de proyectos, cancelación de inversiones, y por supuesto pues que independientemente del TEMEC, que debería dar certidumbre, pues con esta manera de tomar decisiones pues obviamente no las tenemos. Ese es el resultado de las malas decisiones de este gobierno. Muchas gracias, senadora Telles, por favor. Pues es que el presidente Trump está cobrando muy caro al presidente López Obrador el favor petrolero que le hizo, haciéndolo ir en su campaña electoral, porque el presidente Trump es también candidato en este momento. Le está cobrando muy caro. Así es la tradición allá. Y entonces, si el presidente López Obrador piensa que hay una amistad personal nos va a salvaguardar de los intereses que están por encima, pues se equivoca. Debe tener mucho cuidado porque lleva la representación de los mexicanos. No se trata de ellos dos, de Trump y de López Obrador. Yo nunca me imaginé defendiendo de esta forma al presidente de los Estados Unidos. Pero pues el favor petrolero se cobra y se cobra caro. Muchas gracias, senadora. La última pregunta que tengo registrada es de Gerardo Segura. Gerardo, ¿estás por ahí? Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Algo muy breve, pero insistir en pues lo mismo que hemos estado comentando hace algunos días. Casi 30,000 fallecimientos por COVID, más los que pues se siguen acumulando, más los que hay en España ya, que es realmente espantoso. Y el presidente sigue como si nada, sigue mintiendo, sigue manipulando. ¿Y qué deberían de hacer ustedes para ponerle ya un alto, para desenmascararlo? Porque hasta ahora pues los llamados no han sido atendidos. Y yo considero que si López Obrador fuera Calderón o fuera Fox o Peña Nieto, pues Morena ya habría tomado prácticamente las calles, ya habría hecho una revolución, no sé. Pero, ¿qué harán ustedes? Porque, bueno, pues no se puede tolerar que siguen los muertos y más muertos y pues el señor sigue mintiendo y manipulando. Perdón por ese abrupto, pero esta es la pregunta. Muchísimas gracias. Senador Reynoso. A ver, Gerardo, nosotros no hemos dejado de insistir desde antes de que se declarara la suspensión de actividades y de que se declarara la contingencia sanitaria en las medidas que se debían tomar. Lo has dicho muy bien, ha habido una mala estrategia, una mala coordinación, el presidente diciendo o dando un mensaje, las autoridades sanitarias dando otro mensaje, y que habrá responsabilidades, como yo lo he señalado. Sigue faltando insumos.
Y también hay que decir, lo hemos señalado, hemos dado alternativas, pero simplemente no quiere escuchar Morena y no quiere escuchar López Obrador. Él vive en su mundo. Y veamos, en las mañaneras no habla de cuántas familias están sufriendo por las defunciones que se han dado. No habla, tan solo Xóchitl daba un ejemplo de las razones por las que una persona perdió la vida al no tener la posibilidad de un ingreso y tener que salir a trabajar. Y lo hemos dicho, estamos a tiempo porque bien se ha declarado, esto no va a terminar ni en una semana. Y así nos anuncie los picos cada 15 días López-Gatell, o sea, ha sido fatal la estrategia y lo único que está provocando es, primero, cada estado tiene que tomar sus propias decisiones, porque ante la falta de autoridad, alguien tiene que asumir la responsabilidad y me parece que el gobierno federal ha sido errático. No dejaremos de señalarlo, hemos dado alternativas porque estamos a tiempo de que se pueda mejorar las condiciones. Pero también hay que ser claro, si no tienen la disposición Morena, el presidente, de escuchar a México, ¿qué más se podría hacer? No lo han querido hacer, siguen con los oídos cerrados y con los ojos cerrados, y que las consecuencias están siendo muy graves en todos los sentidos. ¿Levantó la mano senadora Gálvez? Energética, suponiendo que el Tratado de Libre Comercio fuera un éxito y que aprovechando el pleito China-Estados Unidos, las empresas llegaran a México, ante la falta de nuevas rondas de subasta, muchas de estas empresas buscan energías limpias. Es el requisito para instalarse en un país. Ante la incertidumbre, han bajado las inversiones en energía. Ahorita no vamos a tener problema porque no hay crecimiento económico. Pero ahora sí que si llegan inversiones y no hay electricidad, van a ver el drama en el que nos vamos a meter por esta falta de certidumbre a la inversión al sector eléctrico. O sea, lo vamos a ver en un futuro.